Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a un nuevo futbolista que aparece en el radar de River para el próximo mercado de pases. A diferencia de todos los jugadores que he mencionado anteriormente en este canal que pueden ser refuerzos del millonario en el siguiente periodo de transferencias, este jugador no vendría para disputar el Supermundial de Clubes, sino que es un futbolista pensado más a futuro. Estamos hablando de Thiago Fernández, volante de Vélez, jugador que el año pasado en el equipo de Liniers tuvo un rendimiento más que preponderante en el conjunto campeón de la primera división del fútbol argentino. Y si bien es verdad que en este momento se encuentra lesionado, recuperándose de una lesión y recién estaría disponible para la segunda mitad de este 2025, la realidad es que es un futbolista con muchísima jerarquía, con mucho futuro, y en River ya están viendo las posibilidades para poder contratarlo. Sabiendo que hay que rejuvenecer un poco la mitad de la cancha, más allá de Mastantuono, después el resto de los volantes ofensivos que tiene el equipo de Gallardo son todos jugadores de más de 30 años, Lanzini, Piti Martínez, Nacho Fernández, Maxi Meza. Se necesita quizás algún jugador nuevo, y ahí es donde aparece este enorme futbolista de Vélez que, si las negociaciones se hacen de una manera acorde, siempre va a haber cuestionamientos. Voy a estar contando en este video en relación a cómo River puede llevar a cabo las charlas, pero por lo pronto no deja de ser interesante este futbolista para sumarlo al plantel de cara a la segunda parte del año. ¡Empecemos! Vamos a comenzar contando un poco quién es Thiago Fernández, porque si bien es verdad que su nombre ya había surgido a finales del año pasado, esto había sucedido cuando todavía no se había lesionado gravemente, tiene los ligamentos rotos y por lo pronto no estaría disponible para jugar hasta julio de este 2025, por eso en la introducción dije que esta incorporación no llegaría a River para disputar el Supermundial de Clubes de la FIFA como otros futbolistas que he mencionado en este canal. Thiago Fernández tiene 21 años, es un futbolista que claramente de cara al futuro puede llegar a ser considerado uno de los mejores volantes ofensivos del fútbol argentino. En su momento Gallardo lo había puesto en una lista con los posibles reemplazantes del Diablito Echeverri. Después en el millonario terminó renovando de manera por lo menos hasta ahora fallida a Manuel Lanzini, y es por eso que no fueron a buscar a ningún otro volante de ataque. Es cierto también que por la lesión que sufrió, obviamente cualquier tipo de negociación por este jugador en cuestión quedó totalmente obsoleta y dejada de lado. Sin embargo, sus cualidades lo posicionan no solamente como un futbolista que va a mostrar mucho interés en los distintos equipos grandes del fútbol argentino y de Sudamérica, sino también del fútbol europeo. Y es ahí donde River quiere adelantarse, y por eso mismo no le molestaría negociar con Vélez, aunque el jugador todavía se encuentre recuperándose de su dolencia, porque lo que quizás alguien podría llegar a cuestionar en relación a esta negociación del equipo millonario y al Fortín por el futbolista en cuestión es que River está comprando un jugador que por lo pronto en este momento está lesionado, y supongamos que se termina de realizar el traspaso en julio. El más grande lo estaría trayendo con ningún partido, luego de haber pasado por la rehabilitación de una rotura de ligamentos. A lo sumo con algún encuentro en Vélez, pero después poco más. No vamos a traer en este momento a un jugador con una actividad física total, y por eso mismo, más allá de todo lo que se ha evaluado ya en su momento futbolísticamente a Thiago Fernández, va a quedar en la duda el hecho de si es correcto o no traer a un jugador que en este momento no está al 100%, porque obviamente se ha encontrado lesionado en estos últimos días. Pero aún así, sabiendo que River está buscando un jugador de las cualidades y virtudes de Thiago Fernández, más allá de lo que pueda suceder en el Supermundial de Clubes, porque desde el 1 al 10 de junio se abre una ventana de transferencias para incorporar para aquellos 32 equipos que van a estar disputando este certamen en los Estados Unidos. River obviamente puede incorporar a Thiago Fernández en ese lapso de tiempo, pero el problema es que no va a poder jugar el torneo porque todavía no va a tener el alta médica correspondiente por su lesión, y si la tuviera, no creo que Gallardo ponga en la cancha a un jugador en ese torneo habiendo pasado 7 meses inactivo en rehabilitación luego de una rotura de ligamentos. Así que lo de Thiago Fernández sí es un fichaje real, sí es una oportunidad que River va a tratar de obviamente aprovechar por una cuestión contractual que ahora les voy a estar diciendo, pero el objetivo es que llegue con vistas al segundo semestre de este 2025 para disputar el torneo clausura
clausura de la segunda mitad del año, que es el certamen doméstico argentino que van a estar jugando los equipos de primera división, las instancias finales de la Copa Argentina y esperemos también los octavos de final de la Copa Libertadores. Digo esperemos porque claro está, River todavía debe clasificarse obteniendo buenos resultados en la presente fase de grupos. River obviamente, más allá de querer negociar con Vélez para contratar a Thiago Fernández, y de hecho ya se ha comunicado con su representante para saber si al futbolista le interesa venir a River y de hecho ha dado el ok como para que negocien con el equipo de Liniers, es que el contrato del jugador en cuestión termina el 31 de diciembre de este año. Eso significa que desde el lado de la dirigencia del elenco de Núñez creen que a mitad de año podrán sacarlo por menos dinero que el que tendrían que poner si es que el jugador termina prolongando su vínculo. Vélez ya ha tenido inconvenientes con otros juveniles que no han podido renovar su contrato. Y si bien es cierto que lo más probable es que el hincha del Fortín se enoje con el jugador en cuestión si se termina yendo a River a mitad de año porque no tiene intenciones de prolongar el vínculo, entonces de esa manera lo que el propio jugador diría o insistiría es que lo vendan para justamente dejarle algo de dinero a Vélez en vez de renovar el contrato y que el equipo de Liniers pueda prácticamente pedir el monto que quisiesen en primera instancia. La cláusula de rescisión de Thiago Fernández es de 10 millones de dólares y lo más probable es que si River lo hubiera ido a buscar en diciembre del año pasado es ese el monto que hubiera tenido que poner, algo que seguramente no hubiera sucedido, pero bueno, después se terminó lesionando y claro está, como dije antes, las negociaciones no avanzaron bajo ningún punto de vista. A mitad de año se pretende que River le pregunte a Vélez por cuánto dinero venderían al jugador en cuestión. Si Vélez dice que la cláusula o nada, habrá que ver si desde el millonario tienen tanto apuro por contratar al futbolista y ponen ese monto, que a mí me parecería un tanto exagerado, o si esperan hasta el 1 de enero del 2026, donde va a estar libre con el pase en su poder siempre y cuando no termine renovando su contrato, que según lo que dicen desde el círculo interno del jugador, por lo menos por ahora no es algo que esté cerca de que pueda suceder. Después es cierto, al futbolista le terminan dando algunas garantías tanto en lo futbolístico como en lo económico y a lo mejor por el agradecimiento que seguramente tiene con Vélez puede ser que termine estampando la firma y en ese caso sería más complicado que venga River porque la única manera sería poniendo el valor de la cláusula. Sin embargo, desde el más grande intentarán que Vélez lo venda por menos dinero como para que el equipo de Liniers pueda justamente quedarse con un monto importante que sea menor a 10 millones, pero que River pueda sacarlo por una cifra bastante menor, es decir, que en vez de poner los 10 millones de la cláusula, en junio pueda poner entre 5 y 6 quizás millones de dólares, lo cual sería un dinero óptimo, pero que quizás desde el lado de Vélez consideran muy poco. Es una negociación, como sucede absolutamente siempre. La presión que puede llegar a ejercer el jugador siempre termina siendo clave desde este lugar, porque si bien es verdad que Vélez puede decirle al futbolista que si no acepta renovar el contrato no juega hasta fin de año, y la realidad es que Thiago Fernández está recuperando una lesión. ¿Cuántos partidos puede llegar a jugar en el Fortín desde que se recupere hasta finales del 2025? No son muchos. Ese es un método que utilizan muchos clubes. Si no renovás, no jugás y quedás colgado hasta que termine el contrato. Sin embargo, si ya Thiago Fernández tiene la certeza de que va a jugar en River a partir del 1 de enero del 2026 y a lo mejor no le interesa tanto renovar, puede ejercer la presión como para que Vélez lo venda a mitad de año y de esa manera le deje algo de dinero al Fortín, o en definitiva esperar hasta que acabe su vínculo. River puede utilizar como incentivo para incorporar a varios refuerzos en el mercado de mitad de año el hecho de disputar el Supermundial de Clubes de la FIFA. Como dije recién, el ente que maneja el fútbol a nivel mundial abrirá un mini periodo de transferencias del 1 al 10 de junio para aquellos 32 clubes que disputarán el certamen en los Estados Unidos. Sin embargo, en el caso de Thiago Fernández, obviamente esto no podrá suceder porque el jugador no estará recuperado para ese momento y además porque, como también mencioné, desde el punto de vista físico, es prácticamente imposible que llegue a un nivel acorde en el cual Gallardo lo ponga en la lista definitiva para jugar la competencia. Una cuestión que sí le puede jugar en contra al elenco de Núñez tiene que ver con que Vélez también está disputando la Conmebol Libertadores y claro está, el hecho de que clasifique a los octavos de final podría incentivar al jugador en cuestión
a quedarse en el elenco dirigido hoy por el ex DT de Boca, Guillermo Barros Schelotto. Recordemos que Vélez ganó sus 2 primeros partidos de la fase de grupos, derrotó a Peñarol 2-1 en condición de local y posteriormente protagonizó una goleada histórica ganándole 4-0 a Olimpia en condición de visitante, es decir, tiene muchas posibilidades de meterse entre los 16 mejores del torneo. Y también otra cuestión a tener en cuenta es que los primeros días de junio se va a realizar el sorteo de los octavos de final. Y supongamos que River sale primero y Vélez segundo, o viceversa, y terminan cruzándose en la instancia que se va a estar llevando a cabo en agosto de este 2025. Y en ese caso las probabilidades de que Vélez le acepte vender un jugador a River son verdaderamente muy pocas. Es verdad que lo que se podría arreglar de última es que el jugador renueve contrato, que Vélez acepte una oferta de River y que se vaya a partir de enero del 2026, así todas las partes quedarían medianamente satisfechas. Acá el problema pasa porque River va a querer al jugador en caso de clasificarse a los octavos de la Copa para disputar la segunda mitad de este 2025 y todas las competiciones que va a estar jugando el más grande en este año calendario a partir del segundo semestre. Entonces me parece que la única manera de que River no oferte por Thiago Fernández a mitad de año es que Vélez acepte transferirlo únicamente por el valor de la cláusula, 10 millones de dólares, que a River le parezca mucho y que la presión que pueda ejercer el jugador haga que la dirigencia de Vélez no lo negocie bajo ningún punto de vista, y en ese caso el futbolista en principio no renovará contrato y de última o el DT lo utilizará, estoy hablando de Guillermo Barros Schelotto, a su medida, o desde el lado de los dirigentes le dirán al entrenador que no va a ser utilizado por el hecho de que no prolongó su vínculo, como ya han hecho con otros jugadores de Vélez. Es decir, que va a quedar colgado hasta finales de este año. Otro punto que podría llegar a caer en la balanza a favor de River es que el último gran jugador de Vélez, que estuvo a punto de ser vendido al exterior, que fue Valentín Gómez, no pudo finalmente ser traspasado, y el futbolista en cuestión tuvo palabras bastante desagradables para con la dirigencia del Fortín. Teniendo en cuenta esto, Thiago Fernández podría llegar a venir a River también porque lo más probable y lo más seguro es que el millonario hoy sea una vidriera muchísimo más importante que Vélez, más allá de que en general el equipo de Liniers ha sabido también vender futbolistas a Europa por un muy buen dinero, pero estamos hablando de que el caso más cercano en el tiempo no le ha salido bien, en este caso a Valentín Gómez, y por eso mismo no ha podido irse a jugar al fútbol europeo. Thiago Fernández, en caso de llegar a River, podría tener más posibilidades en un futuro de recalar en el viejo continente. Thiago Fernández es un jugador que por sus características podría ser ese futbolista que hoy le falta a River para complementar la mitad de la cancha ideal. Si nos guiamos por los 4 volantes con los que hoy suele jugar el elenco de Gallardo, por lo menos al arrancar un partido, Enzo Pérez juega seguro como mediocampista central, Kevin Castaño es el volante interno, Franco Mastantuono obviamente es irreemplazable, pero ese cuarto mediocampista extra no ha podido el DT encontrar un jugador que se alinee a lo que él pretende. En algunos partidos fue Aliendro, lo hizo al principio bien, pero después bajó su nivel. En el caso de Maxi Meza, que es quien más se ha desempeñado en ese sector de la cancha, no ha podido tener una continuidad deseada a causa de sus lesiones. De Manuel Lanzini mejor no hablar, porque la realidad es que está siendo súper reprobado por el hincha, teniendo en cuenta que no ha logrado hacer absolutamente nada de lo que se esperaba de él desde que regresó a River. Tenemos a Santiago Simón, que en general ha tenido un rendimiento bastante flojo durante este 2025, salvo excepciones, y después están los 2 refuerzos que llegaron a inicios de este año. Giuliano Galopo, que sí fue titular en el arranque, después se desgarró y estuvo bastante tiempo afuera, y Matías Rojas. No me quiero olvidar del Piti Martínez, pero me parece que el Piti corre más para siempre entrar desde el banco teniendo el nivel que mostró a finales del año pasado. Estoy hablando de ese jugador que para ser titular necesite tener un despliegue más que interesante como para ponerse la camiseta de River y formar parte de esa mitad de la cancha que hoy por hoy está buscando Gallardo. Quizás con un jugador como Enzo Pérez, verdaderamente jerárquico, como número 5 de experiencia, y después con 3 futbolistas que al complementarse todos unos con otros puedan darle esa movilidad al equipo que le ha faltado mucho durante esta segunda etapa de Gallardo como DT. Y Thiago Fernández podría llegar a ser ese jugador que pueda terminar de crear una mitad de la cancha, no voy a decir perfecta, porque por lo pronto no existe nada perfecto, y cada jugador, si bien pudo haber rendido bien
bien en otro equipo, en River es otra cosa, otra situación y otro momento, pero por sus características, virtudes y habilidades podría llegar a ser ese mediocampista que pueda cumplir con las expectativas que Gallardo tiene para complementar al máximo toda su mitad de la cancha. No por algo también lo fue a buscar a finales del año pasado, después se dio la lesión, la rotura de ligamentos y obviamente eso terminó absolutamente tirando todo por la borda en relación a lo que podía ser una negociación, que no sé si hubiera sido tan próspera porque ya la dirigencia de River con la de Vélez habían tenido tironeos por negociaciones previas, por ejemplo por Valentín Gómez, más allá que en otros casos también tuvieron negociaciones bastante positivas, porque por ejemplo River le vendió a Elías Gómez, el lateral izquierdo, sin ningún tipo de inconveniente y por una buena cantidad de dinero, $1 millón terminó recibiendo el más grande por un defensor que nunca terminó rindiendo y que en el equipo de Liniers terminó saliendo campeón el año pasado. Así que más allá de lo que pueda llegar a ofrecer River, dependerá básicamente de si Vélez acepta o no negociarlo. En cuanto a sus cualidades futbolísticas, es un jugador que en el más grande calzaría perfectamente. Además es un futbolista que por condiciones puede llegar a brindarle muchísimo de mitad de cancha hacia adelante al conjunto de Núñez. La adaptación es algo lógico, pero en definitiva se necesita de un jugador así, a menos de que alguno de los volantes que hoy está en River empiece a levantar su nivel, algo que todavía no ha sucedido durante este 2025. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que mencioné en este video, Thiago Fernández, mediocampista ofensivo de Vélez, que el año pasado, en diciembre, se rompió los ligamentos cruzados de una de sus rodillas y hoy está en pleno proceso de recuperación, está en la carpeta de River de manera muy fuerte para hacer refuerzo, no para el Supermundial de Clubes de la FIFA, porque lamentablemente para ese torneo no estaría al 100% rehabilitado luego de recuperarse de su lesión, sino para lo que será el segundo semestre de este año. Tiene una cláusula de rescisión de $10 millones, sin embargo, teniendo en cuenta que su contrato con el Fortín termina el 31 de diciembre de este 2025, en River ven si, gracias a la presión que puede llegar a ejercer el futbolista, pueden sacarlo por la mitad del dinero en el siguiente periodo de pases. Es verdad que Vélez está también disputando la Copa Libertadores y tiene chances netas de clasificar a octavos de final y eso podría bajar un poco las expectativas, pero teniendo en cuenta que es un jugador que Gallardo va a querer, o por lo menos por sus cualidades va a intentar incorporar un futbolista de esas características, no niego que las negociaciones puedan moverse de manera activa y que teniendo en cuenta el cercano fin de contrato, Vélez acepte negociarlo. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.